Hola amigos, bienvenido a Orden Leonardo y vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Muchos estaréis preguntando cuándo y dónde surgieron los primeros fantasmas y ese prototipo de hombre, bien como ha pasado a lo largo del tiempo con esa sábana o esas cadenas, ¿no? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Como este. No, tú no, Casper, tú eres fruto de el cine y los tebeos. Pero bien, sigamos con todo esto. Para ello nos tenemos que remontar hasta el siglo XIX, cuando se empezó a estar de moda esas reuniones de espiritismo. Todo ello gracias a la labor o a la invención de la electricidad y posteriormente cuando esta se fue introduciendo poco a poco en las ciudades, tanto en las calles como en la casa, y generaba como una especie de fascinación, ¿no? Como algo mágico. Y muchos pues empezaron a reunir en ciertas reuniones, algunas de clandestinas, otras de dudosa reputación, con el cual hacían una especie de digamos que el origen de del juego actual de la Ouija se remonta a estas reuniones. No es normal que en este contexto, en este romanticismo, surgieran pues historias como Frankenstein, Drácula o cuento de Navidad de Dickens anteriormente, donde aquí sí vemos un claro protagonista de tres fantasmas que se le aparece a un hombre. Pero debemos remontarnos, digamos que mucho atrás en el tiempo, cuando se nos describe por primera vez a un fantasma y cómo tiene todas estas características, que es bastante curioso que en culturas muy distintas y alejadas entre sí prácticamente alejadas tanto espacio y tiempo, que prácticamente no han tenido ningún contacto cultural que sepamos, y desde un punto de vista antropológico e histórico resulta muy interesante. Siempre una de las principales características de estos sucesos es que el fantasma, el muerto, el difunto, está rodeado como en un lugar donde ha habido demasiado sufrimiento, bien en vida, bien porque ha pasado algo en ese lugar, una tragedia, un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, un primer caso, y vamos a ir desde el presente hasta, digamos, lo más antiguo, para conocer a ese primer fantasma que surgió en la humanidad, o que al menos está constatado fuera de, quitando el mundo contemporáneo de todas esas vídeos y fotografías sobre fantasmas que tenemos a día de hoy. Pues bien, estamos en el siglo XIX y debemos irnos para atrás. Digamos que aquí no tenemos ninguna prueba fotográfica, por así decirlo, debido a que la fotografía se inventó en este tiempo, pero algún día haré un vídeo sobre estas primeras fotografías de fantasmas. Quitando el mundo artístico, nos debemos centrar concretamente, y debo señalar un caso en particular. No tenemos que ir a plena Edad Media aquí en España, cuando aún el territorio peninsular ibérico estaba dividido en diferentes reinos. Entre ellos encontramos concretamente en el siglo XIII, alrededor de 1284, una obra conocida como Las Cantigas de Santa María. Es una obra de literatura que ha pasado hasta la actualidad y es muy conocida debido a que se estudia tanto en los institutos, en educación secundaria, bachillerato y por tanto en ciertas carreras de la universidad, como una de las principales obras de la lengua castellana, ¿no? Y en esta obra pues son una serie de cantigas o canciones, el cual pues nos relata las obras y milagros de la Virgen María. Pero no tenemos que centrar en una de estos, ¿no? Concretamente en una donde habla de la aparición de un fantasma y cómo ya venía reflejado ese prototipo del fantasma con la sábana, ¿no? Aquí nos cuentan la historia de un hombre muy aficionado al juego que estaba jugando con unos dados y de pronto pierde
entonces maldice a la Virgen María. Y esta, como castigo, pues le manda un demonio para que lo atemorice y lo castigue el resto de la vida de este hombre. Este hombre fallece y se le pone una mortaja, ¿no? Un sudario, y se le entierra. Pero al poco tiempo se le presenta a su padre completamente con esta sábana, con ese sudario de difunto que no es más que esa especie de sábana como muchos vienen descritos, y en muchos relatos de típico fantasma con la sábana puesta, que no es más que en la antigua vestimenta que se enterraban a los difuntos. Como por ejemplo cuando hay relatos de apariciones de niños, muchos lo describen de que si son muy pequeños suelen aparecer con ropa parecida a la de la primera comunión, ¿no? Debido a que se le enterraba con sus mejores trajes. Dependiendo de la época y el lugar, pues se enterraba al difunto de una forma u otra. Pues bien, este fantasma en la Edad Media pues se le presenta al padre con el sudario, y también con un nuevo dato que ha llegado hasta la actualidad, y es ese fantasma traslúcido, ¿no? Como que está aquí pero no está, que parece un reflejo. Este fantasma llega a la casa de su padre y le pide que por favor le haga un entierro digno. Nada que ver con esa mentalidad de que tenemos hoy en día de que tiene que ser un entierro religioso y como en la época. No, no, esto no tiene nada que ver. Este entierro digno tiene que ver, o tiene un punto de vista más que ver con el propio entierro digno de cada persona, ¿no? Cómo quiere que nos traten después de muerto. Pues el padre entierra al hijo y aquí acaba esta cantiga, y este hombre no se aparece más. Pero nos tenemos que ir más atrás en el tiempo, concretamente en ese puente que oscila entre el primer siglo y el segundo de nuestra era, de un joven historiador romano que se muda a la ciudad de Atenas. Hablo sin duda de Plinio el joven. Aquí en Atenas busca una zona buena para vivir, pero lo que más le extraña es que ha encontrado una casa que se vende, y concretamente a un buen precio, y le extrañó mucho porque esa zona era bastante cara respectivo al precio de esa vivienda. Ya tenemos aquí otro elemento más que ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Ese el por qué la gente se tiende a desprender de una vivienda siempre que pasan fenómenos paranormales dentro. Lo hemos visto en Amityville o incluso en otras casas que se ponen a venta por debajo del precio de coste. Incluso todo esto tiene problemas legales en Estados Unidos, ya que a partir de Amityville y del matrimonio Warren, quienes denunciaban toda esta situación, los vendedores tienen que poner si hay matanza, si ha habido matanza en esa casa, o si aparece algo extraño o alguna manifestación allí. Pues bien, en aquella Atenas de los primeros siglos de nuestra era, pues Plinio el joven se mudó allí, estuvo viviendo, y según él nos lo dejó por escrito, que varias noches escuchaba como pisadas y cadenas allá en su vivienda. Él pues asustaba las primeras noches y no entendía nada, ¿no? Hasta que una noche pues se topó con el fantasma que habitaba en su casa. Este fantasma lo describe como un anciano, el cual iba vagando por toda la casa y nuevamente parecía que iba hasta encadenado. Iba allí y él no sabía muy bien cómo vivir todo eso, ¿no? Así que se puso a investigar por toda la casa y mandó a cavar distintas zonas de la casa para ver si había ocurrido alguna tragedia, hasta que encontró en el patio el cadáver de este hombre, el cual recordó que en una de esas manifestaciones que él había tenido, que el fantasma le comunicó a él que por favor que lo enterrase para poder descansar completamente. Ya Plinio cogió el resto de ese hombre y lo enterró en un lugar donde parecía bastante digno, y las apariciones dejaron de suceder.
También la antigua Roma había hecho que, por ejemplo, las apariciones de niños eran, digamos, un gran tabú para la sociedad, ¿no? Eran como los muertos que no deberían volver. Incluso a día de hoy el fantasma de un niño provoca más pánico que el de un adulto. Quizá porque no ha completado su enseñanza vital en este mundo para enfrentarse al otro. Pero estamos en la antigua, bueno, en la antigua Roma, bueno, en el Imperio Romano reciente, y nos trasladamos hasta el mundo egipcio. Aquí los egipcios pues describían a los fantasmas de diversos tipos. Por ejemplo, que el fantasma alguna vez eran estas sombras que muchos testimonios actuales dicen ver y que siempre pasa o bien a través de una ventana que la suelen ver o a través del marco de una puerta. No debemos olvidar que tanto las ventanas como las puertas simbolizan de alguna u otra forma fronteras, ¿no? Fronteras bien entre las distintas zonas de la casa, entre la casa y la calle y demás. Así que posiblemente este fantasma haya cruzado esa frontera o como lo describían los egipcios. También los egipcios describían que algunas veces los fantasmas aparecían con la cabeza del difunto y con la cabeza de un gran ave que volaba en círculo. Justamente donde se había cometido el asesinato. Ya tenemos de nuevo la típica zona trágica donde se aparecen estas manifestaciones. Pero sin lugar a duda, el fantasma más antiguo que tenemos registrado lo encontramos en la prehistoria, en la zona de Europa, en Alemania concretamente, y os voy a leer la zona, en la zona alemana de Leeuwenhoek. Perdonad por la pronunciación, pero aquí vemos una losa donde hay unos cazadores, a algunos les falta la cabeza, a otros las piernas, los brazos, o incluso que parece que van frotando por estas tablillas, por estas losas en esta escena. Tanto para historiadores, antropólogos y arqueólogos han definido a estas figurillas como espíritus errantes, ¿no? Como figuras humanoides de otro mundo. Pero quizá esto debemos también irnos hasta unas pinturas rupestres en la zona de Zambia, donde aparece algo muy similar. En estas pinturas vemos representado el río de Isiba, en el cual representa ese umbral entre los dos mundos, el mundo de los vivos, que lo encontramos en una esquina inferior, y el mundo de los muertos, ¿no? Arriba, donde muchos de ellos pues le faltan piernas, cabeza, brazos, incluso se ve el tronco. Incluso en la escena superior vemos ese tránsito de la vida y de la muerte con un gran difunto colocado, y como su alma pues se ve más claro que el propio cuerpo que ha dejado. Pero también nos fijamos en un extraño personaje mitológico que es una mezcla entre un pato y un hombre. Muchas de las culturas de esta zona de Zambia describen que el pato es un animal mágico, un animal mitológico, el guardián de los muertos, porque es capaz de estar sobre las aguas, nadar en ella y salir, ¿no? Pues es como ese guardián del inframundo, como ese que recoge a los muertos y los lleva allí. Parece ser que a partir de ello pues muchos chamanes pues se interpretaron esto y se pusieron como lo conocemos hoy en día, ¿no? Algunos pues se visten con forma de animales y demás, pero sin duda en Altamira también encontramos algo muy parecido a todo esto. Cuando vemos a esos bisontes con ojos de hombre, e incluso algunos de estos bisontes tienen la propia cabeza de una persona. Pero sin duda nos debemos preguntar una cosa: ¿cuándo surgieron los fantasmas? ¿Cuándo surgió este fenómeno de trascendencia ligado a los orígenes del hombre? Quizá cuando el hombre cobró conciencia sobre sí mismo, sobre el universo,
Pero para ello hay otra disputa, debido a que muchos sabrán de que incluso los animales de compañía que tenemos también tienen su representación en el otro mundo y que se aparecen en este. Pero, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Quizá la sepamos algún día, más tarde o más temprano. Pero espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos nuevamente en orden del tiempo aquí en este canal. Hasta pronto, amigos.